Bienvenidos a Voces que Tejen Memoria, una serie del podcast Rumbos Compartidos, producida por la organización Amor con el apoyo de la Unidad para las Víctimas de Colombia. Aquí escuchamos a migrantes que comienzan de nuevo y reconstruyen su vida en el mundo. Las huellas del conflicto se transforman en resiliencia y esperanza, porque la memoria también se teje desde la distancia. Esto es Rumbos Compartidos. Bienvenidos de nuevo a Voces que Tejen Memoria. Hoy iniciamos la primera parte del potente testimonio de Jimmy Zamora. Es un líder nato de Buenaventura, cuya vida estuvo marcada por la afrocolombianidad, la cultura y la barbería. Su arte, su don y su liderazgo lo pusieron en riesgo. En esta primera parte, Jimmy nos contará del dolor de emprender el desplazamiento forzado y la lucha por certificar su profesión antes del exilio. Esto es, no hay nada más honroso que estar en deuda. El líder de Buenaventura que huyó por su cultura. Jimmy, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Leonard, por estar presente. Agradecer al Todopoderoso, a la Subhana wa Ta'ala, por esta oportunidad de servir de puente o interlocutor o voz de aquellos que físicamente no pueden estar, pero quiero decirle que en mí tienen esa representación. Gracias, Jimmy. Empecemos desde el principio, como Adelante. siempre digo yo. That's the moment of truth. Cuando hablábamos, siempre haces una referencia enorme de Buenaventura, de tu tierra, donde naciste. el entorno. Quiero que me digas, cuando yo te digo Buenaventura, ¿qué te trae a la cabeza? Como lo dije al comienzo, el día de la entrevista previa, hermano, evoco esa ancestría, es transportarse a África. Buenaventura constituye como ese segundo palenque constituido por ese gran líder Ben Cosbiojo. Buenaventura es un bastión, multiculturalidad. Sin lugar a dudas es la capital del Pacífico por naturaleza, a diferencia de la institucionalidad que califica Cali como capital del Pacífico. Buenaventura se convierte en eso. Buenaventura es un remanso de paz, hermano. Es la manifestación pura de fraternidad. Es una ciudad que con los brazos abiertos ha recibido a todos. Desafortunadamente ha sido una de las víctimas territoriales más grandes de los últimos años por parte del conflicto armado, que nos ha arrebatado todas esas buenas costumbres y esa ancestría africana. Quiero que nos cuentes algo que me impactó muchísimo y que de eso tenemos que hacer seguro otro programa. Desde luego. Tu abuelo. Y algo muy interesante, era creador de instrumentos. Claro, pues desafortunadamente yo ni ejecuto algún tipo de instrumento, pero musicalmente estoy nutrido. Mi abuelo, quien fue esa figura paterna, no obstante mi padre estaba vivo, falleció hace aproximadamente 6 años. Mi abuelo fue ese modelo a seguir. Siempre me preguntaba de dónde provenía tanta sabiduría, tanta sapiencia por parte de él. Fue quien cimentó todas estas bases espirituales, virtudes y demás en la dinastía, porque somos una dinastía. Siempre lo vi como una figura mística al cual mi mamá le depositó esa tarea de convertirme quizás en parte en lo que soy hoy por hoy. Impartió toda esa sabiduría del costumbrismo ancestral de su pueblo, del cual provenía, de Naya, Puerto Merizalde. Te comentaba que solíamos ir a la Manigua, nos internamos en el monte, en ciertas fases de la luna, para fabricación de instrumentos, para cortar una planta en especial, la chonta, con la cual él fabricaba los trapiches para la extracción de la creación artesanal del biche, que fui partícipe de eso, lo viví. El guarapo, ese elixir extraído de la caña, al igual que el biche. Y la construcción, eximio músico. Por eso, al participar en tu puesta en escena cinematográfica, sentimientos encontrados, felicidad, nostalgia y demás, al ver al maestro Hugo Candelario y su cortometraje, porque
la marimba es la conexión espiritual con África. Ahí vamos a dejarle claridad Ese a los espacio. oyentes. Hicimos Sí. un festival hace un tiempo, un festival de cine, y tuvimos la oportunidad de traer un gran documental, El viaje de la Se lo marimba. perdieron. Y se lo Se perdieron. lo sí. perdieron. De veras que sí, fue algo histórico. Quiero que avancemos un poquito más en Adelante. la historia. Todo este tema, ya habíamos hablado con Edwin, tuvimos una entrevista con él, obviamente un referente enorme, No, enorme. y un gran amigo para ti. Hermano. Y hermano. Pero llega la etapa de la barbería que entra por un tema cultural. Yo quiero que nos cuentes tú, ¿qué eres para la barbería en Buenaventura? Pues, Sin modestia, por favor. jactancia aparte, genero esa particularidad, magnetismo, diría yo, atracción, más atracción que repulsión y antagonismo. No sé a qué obedece mi plus, o porque soy contemporáneo a muchos. El movimiento de cortes americanos se eclosiona en la década de los 80, aflora, producto de esa conexión ininterrumpida de Buenaventura con el país del norte, Norteamérica, donde estamos, especial ciudades como Houston, Texas, New York, en la Florida, creo que Tampa, donde todos estos jóvenes que salieron en busca de este sueño americano, que para muchos es pesadilla, no sueño, al retornar, como te lo decía, jocosamente volvían como cita la canción de Aires de Navidad de Willy Colón y el maestro Héctor Lavoe, con esos estilos, esos aires de superioridad y demás, pero que al mismo tiempo los veíamos como unos referentes válidos en un país que para nadie es un secreto, está marcado de exclusión social y discriminación, donde no veíamos referentes, donde no nos identificábamos con nada. Te mencionaba que yo vi La Pezuña del Diablo, esa novela emblemática, icónica, Ronald Ayazo, donde lo tenían, lo pintaban. Y a pocos pasos de mi casa, uno de parte del elenco, el que hacía el rol de africano, un conocido mío, Moisés Angulo, homónimo de Moisés el músico, que tenía las cualidades para asumir el rol de Ronald Ayazo, no lo hizo. Entonces, esa conexión de Norteamérica con Buenaventura, ese bastión afro, dio como resultado la introducción de los cortes americanos. Y ahí entra en escena este personaje, humildemente Jimmy Zamora, quien, dotado de unas virtudes, tenía la habilidad de dibujante innato, y eso me facilitó la posibilidad de poder plasmar todos esos cortes que sin previa formación, porque no tuvimos un formativo académico, digamos, una academia estética, eso lo moldeamos, todo ese cúmulo de profesionales que estaban en escena, lo moldeamos a través del movimiento hip hop, que fue creciendo, ver a El Cool J, Public Enemy, ver a las figuras del R&B como Bobby Brown, ver a Father MC, ver todos esos modelos nos sirvieron. De hecho, un dato muy anecdótico. Tuvimos la osadía de colocarle a un cierto peinado el jersey. Curiosamente, ¿sabes por qué? No. Porque los prietos de New Jersey usaban ese peinado en supremacía. Okay. Entonces le pusimos a ese corte del jersey, que es como el fade. El nombre real es el fade, el desvanecido, pero le pusimos el jersey porque veíamos que los prietos propiamente de New Jersey usaban ese face. Los de New York usaban el high top o el mesa, como le llamábamos, y así diferenciamos, porque estaba la cultura afrocéntrica en auge. El Black Panther Movement estaba on the top, estaba en la cima. Quiero hacerte una pregunta porque me genera mucha intriga, pero más que intriga, sí es curiosidad, realmente es curiosidad. ¿Cuándo deja de ser un hobby el coger a tu amigo, a tu hermano, a tu primo, sentarlo y decirle, bueno, venga yo le corto, venga yo le arreglo, venga yo le hago, a decir, esto va a ser de aquí una actividad económica para mi vida? Para mi vida. No sé, de momento, pues en mi juventud, mi adolescencia, contemplé muchas probabilidades de desarrollar un proyecto de vida, opciones. Mi papá era técnico frigorista, vengo de un colegio técnico, soy técnico frigorista, siguiendo ese linaje.
tuve la oportunidad, un dato muy curioso, mi papá, empecé a percibir mucho dinero al finalizar el bachillerato 90-91 y visité varias universidades con mi papá. Curiosamente le mentí, le afirmé que no encontraba una carrera que me sedujera, pero me decía que ya tenía fama, reconocimiento, ya era como una estrella, la Movie Star en Buenaventura, en mi entorno social, en esa africanía. Entonces, no sé, me sentí un poco importante, me sentí valioso en un país de exclusión marcada, como te digo, y rehusé la posibilidad de estudiar, pero siempre estuvo allí, ¿no? Siempre estuvo ahí latente. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que yo te conté algo muy particular, que al regresar de estudiar, yo accedí a una beca para estudiar, me convertí al Islam y fui a estudiar a Argentina. Creo que fui decisivo en muchos aspectos, en Buenaventura y en el movimiento de barberos. Cuando yo llego a Argentina pongo fin a darle, porque mi fuerte era el visajismo, hacer figuras de todo tipo, plasmaba todo tipo de figuras en cualquier cabello, cualquier cráneo. Y puse fin a hacer esa pauta publicitaria que no era remunerada, de la Nike, de la Adidas, de Coca-Cola, de todas esas marcas imperantes para ese entonces, Louis Vuitton y todo eso que la gente solía plasmar en su cabello. Entonces dije, y empecé a valorarme de manera, porque sentía el desgaste. Te comenté que mis jornadas laborales eran extenuantes. De hecho, me tocó trasladar la peluquería de mi casa a un establecimiento, constituirla, posicionarla, porque ya no tenía intimidad. Si se aproximaban fechas de graduación, cualquier fecha especial, 5 de la mañana, 5:30 me estaban despertando y se extendían los horarios hasta las 12. Por la anuencia de Dios no contraje una enfermedad de cualquier tipo, una gastritis, porque yo no comía, me alimentaba de manera así aleatoria y fugaz. Entonces, grandes controversias tenía con mi mamá por eso. Y es allí creo que porque eso empezó de manera gratuita, como un hobby, y sentirnos representados, identificados, y que en los barrios donde, hey, ahí va Jimmy, ahí va Mario, ahí va tal, ahí va Chaspire, ahí va ahí va Pompi, ellos son los que hacen los cortes. Y a la par se presentaban eventos de música, rap music, la terapia, concursos. De hecho, los 10 mejores de la música estuvieron en Buenaventura, y a partir de allí hicimos un consenso también. Vamos a darle valor a esto. La gente nos daba 300 pesos, 200 pesos, el que mucho va 500 pesos. Y empezamos a establecer tarifas. A partir del 91, 92 empezamos a establecer tarifas. 500, 700, hasta que creo que al 2000 llegó a 1000, y ahí fuimos formalizando, de manera en que la misma institucionalidad, el mismo gobierno empezó también a regular el ejercicio de la profesión. Entonces también eso nos obligó a valorar el oficio. El tema de la asociación de barberos, quiero que lo dejemos en pausa. Okay, no porque no sea importante, sino porque creo que hagamos un podcast más adelante de eso específicamente, porque creo que eso es trascendental, conocerlo y que realmente tenga la fuerza suficiente y conozcamos bien ese proceso, porque claro, es un espacio demasiado coyuntural. Exacto. Y transformador. Además, claro, porque todavía sigue activo. Es vigente. Y está vigente. Y ustedes siguen haciendo trabajo con eso. Hace presencia en ciudades como Bogotá, Medellín, en el Pacífico, Guapi, fuertemente Cali, Buenaventura. Exacto. Entonces, quiero dejarlo en pausa ahí. Perfecto. Solo quiero que audio escuchas sepan que tú eres el creador de la organización, de la asociación, y que fuiste pieza y eres pieza fundamental. Fui presidente, y creamos un equipo de trabajo interesante, pero pues a bien ellos consideraron, la idea inicialmente surge en Cali cuando yo retorno de Argentina. Tenía una peluquería en Las Ceibas, y creo para el 96, 95, y un chico está haciendo un trabajo sobre un sociólogo muy reconocido, el doctor Gorkis Murillo, está haciendo un trabajo interesante sobre el efecto diaspórico que se teje alrededor de las peluquerías. Entonces, de allí surge la idea organizativa. Pero quiero entrar en otro punto, porque desafortunadamente... El tiempo es corto. No, y no todo es color de rosa. Sí, nada. Y entonces,
Claro, a medida que va surgiendo este tema, ustedes se van profesionalizando, esto ya no es el hobby que hablábamos, sino que se vuelve una profesión, también está entrando la violencia en el territorio, ¿cierto? Viene la violencia primero, pues digamos que urbana, la misma población, pero entran ya actores armados ilegales que marcan mucho la parada. Y quisiera que habláramos de algo que sé que es muy fuerte para ti, pero creo que el primer evento fuerte es la muerte de tu hermano. Sí, la muerte de mi hermano, sí. Aunque cronológicamente nosotros empezamos a ser victimizados desde el 2000, ¿ya? De ahí reposa, tengo fiel copia de la primera denuncia. Eso generó que dos hermanos, porque nosotros nos consideramos hermanos, es la terminología, Elvis Bonilla y Mario Enrique Rodríguez, que hoy es el presidente del capítulo Cali, regresó a Colombia, estuvo por acá por espacio de 20 años, viajaran y como polizontes se vinieron en un barco, motivo de esa violencia. Nosotros no tuvimos esa posibilidad, pero sí, ellos sí pudieron salir del país porque sus vidas corrían peligro, claro. Viene lo de tu hermano para el 2005, él estaba en el 2006, sí, 2006, él estaba al frente de la barbería junto a mis hermanos que están en New York, líderes también del proceso, Harry, César, Zamora. Él estaba en la barbería de Las Ceibas, donde direccionábamos todo el aspecto islámico, porque hice mi conversión al Islam, que también es un factor decisivo y el espiritual más fuerte. Él también adoptó el Islam, mis hermanos se hicieron musulmanes, su nombre islámico es Yahya, el de Haris Hakim, el de César es Yassin, el mío es Ibrahim. Ellos hicieron esa conversión al Islam y desde la mezquita que va muy cercana a la barbería, que generó un impacto increíble en una zona muy compleja de influencia de todo tipo de grupos delincuenciales, células guerrilleras, paramilitares. En la zona al fondo estaba San Marino, y desde ahí se lleva un mensaje libertador, un mensaje de autoestima, de valores, de reconciliación y más. O sea, pues hasta ahora es un misterio su muerte. Lo claro sí es que fue por esa noble causa y gestión. Ok, y digamos, tú nos haces la claridad que los hechos victimizantes empiezan en el 2000, viene este hecho victimizante, pero de ahí empieza una seguidilla de situaciones. Ininterrumpible. Que como ya lo habíamos hablado con Edwin, y tú, claro, hiciste parte total de esto, empezaron a matar a todos tus chicos, a los barberos, empezó la violencia mucho más cruda. Marcada. No, desde el 2005 arrancó. ¿Y en qué momento definitivamente dice Jimmy, yo ya no puedo? No, la verdad, tú no eras ajeno a eso, porque ya experimentamos ese síndrome de Estocolmo y nuestros captores y victimarios aprendemos a quererlos, no sé, de alguna forma, porque no tenemos salida. De paso, la salida del país no es fácil, y tú lo sabes, económica, y las posibilidades tramitológicas son traumáticas. Hay un hecho coyuntural, hermano. Nosotros hacemos un convenio institucional con la Universidad del Pacífico, Alcaldía de Buenaventura y el ente rector en materia de estética y cosmética, que lo representamos nosotros a Socolpa, frente a una amenaza inminente que es una resolución por parte del Ministerio de la Protección Social, que es la resolución 0711, donde tajantemente quienes no están certificados, no tienen la idoneidad, no pueden trabajar ni ejercer. Afortunadamente tenemos un vínculo fuerte con la alcaldía. El alcalde es amigo personal mío, el doctor José Félix Okoro Minota, gran líder e impulsor y aliado estratégico de nuestro proceso organizativo. Y sacamos adelante un proyecto de certificación por competencia a través del SENA en aras de minimizar riesgos en cuanto a contagio y salubridad. Sacamos a los chicos de la periferia y los llevamos a las alma mater, a la institucionalidad, para que se sintieran importantes. Un efecto hermoso cuyos resultados fueron increíbles. De ese reducto de jóvenes, hay unos jóvenes que están en un punto específico
que es una emblemática iglesia de Buenaventura, la iglesia de Pueblo Nuevo. Esos jóvenes cortan cabello en el frente. Pero el conflicto armado adopta como mecánica dinámica intervenir, asesinar, intimidar, extorsionar a los barberos por la prestación del servicio, de un servicio en el cual nosotros ignoramos qué oficio y qué situación legal o de cualquier tipo ostenta la persona que nos visita. Nosotros somos prestadores de un servicio, única y exclusivamente. Nosotros no sabemos la situación civil de nadie, ni judicial. Y a estos jóvenes, días previos, me los encarcelan. La policía hace un operativo y los encarcela por la prestación del servicio ilegal en esa zona, artesanal, porque eso es frecuente en Buenaventura, para la gente no acceder a malas praxis. Estos jóvenes nos los llevan al comando de policía y a quien compete actuar en representatividad de ellos, al suscrito. Entonces sus madres acuden donde mí y yo voy y hablo con el comandante de la policía y efectivamente son liberados. Eso me genera una satisfacción increíble. Y como Malcolm X digo, soy un líder. A ver, me liberan esos chicos, una satisfacción enorme. Pero como tú lo dices, sentimientos, risas y alegrías. A los pocos días esos chicos son vilmente asesinados en el lugar de trabajo. Me dirijo allá a consolar a sus madres, fue un impacto increíble. Imagínate asesinar a unos chicos frente a la casa de Dios, como se le dice, porque es una de las iglesias emblemáticas. Entonces los medios me abordan de manera no soberbia, muy pausada, muy plausible y discreta. Les pido a los actores armados que eximan al gremio de los peluqueros del conflicto armado. Firmé mi sentencia de muerte. Quiero aquí hacer una claridad. Bueno, para los radioescuchas que van a ver nuestro podcast, es que en Colombia, quien no está dentro del conflicto está en contra de. ¿Qué significa eso? Que el campesino, el barbero, el zapatero, el carnicero tiene que tomar una postura, un bando. Tiene que estar en un bando, o simplemente si tú hoy le cortaste el cabello a un paramilitar sin saber qué es él, pues automáticamente sentenciado por la guerrilla, viceversa. Y desafortunadamente siempre la comunidad y las poblaciones son las que terminan en medio de población civil. De esa lucha y de poderes. Quería dejar la claridad porque seguramente nos van a escuchar en otros países y ellos no tienen la dinámica de nuestra situación. Y pues definitivamente todas estas circunstancias ya llegan al punto y te desbordan y dices, es mi vida, es mi familia, o quedarme aquí. No, esa es la sensación que en realidad me pongo en el lugar de todos aquellos que la han experimentado y continúan con vida. Sientes que el cielo se reduce y te aprisiona, te comprime. No sabía qué hacer. No sé cómo ellos investigan tu número y te dan un ultimátum. Te unes, te vas, te quedas o mueres. Ya inmediatamente me desplacé a Santiago de Cali, no recuerdo cómo. Llegué donde mis hermanos que están en Nueva York, también víctimas del conflicto. Hace prácticamente 9 años me tocó sacarlos, los sacamos del país con toda su familia, ya todos estamos solo queda un hermano en Colombia. Y me instalé, me refugiaron en un apartamento, paranoia. Si sonaba una gota caía una gota, un alfiler, me volví perceptivo, una paranoia increíble, inexplicable. Ahí a Bogotá, en la noche, prácticamente disfrazado, porque tenemos que ser honestos, la institucionalidad está permeada, para ese entonces aún más. Ahora se ha depurado quizás un poco, pero en ese entonces no existía esa confianza que nunca ha existido, que es algo histórico, y aún más, y en ese momento que era uno de los puntos álgidos
donde el poder era absoluto de estos grupos. Salgo a Bogotá. Jimmy, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa acá y retomamos con la segunda parte? Quiero agradecerte por compartir la crudeza de esta primera etapa de tu migración, tu inalterable conexión con Buenaventura y con la ancestralidad africana. Nos dejas una profunda reflexión sobre la necesidad de esta catarsis social. Amigos, esta es solo la primera parte de este testimonio. En nuestro próximo episodio, el mensaje de Mandela, Jimmy Zamora y la catarsis para dejar el odio, escucharemos cómo fue la migración de Jimmy y su mensaje hacia la humanidad. Gracias a todos por escuchar la primera parte de esta grandiosa historia y no se pierdan la segunda parte en una nueva entrega de Voces que Tejen Memoria. Y por favor, sigan sintonizados con Rumbos Compartidos. Escuchaste Voces que Tejen Memoria, una serie del podcast Rumbos Compartidos, producida por la organización Amor con el apoyo de la Unidad para las Víctimas. Cada historia compartida es una semilla de verdad, un gesto de resistencia y un camino para sanar. Porque recordar también es seguir viviendo. Hasta pronto.